Entre 1880 y 1888, el camino que conectaba la Ciudad de México con Guadalajara era una ruta clave para el comercio mexicano tras la Guerra de Reforma. Cada semana, cientos de viajeros recorrían este trayecto, comerciantes, trabajadores, familias, en busca de nuevas oportunidades. Aunque no hay estadísticas precisas de la época, los reportes de las autoridades locales indican que muchos enfrentaban problemas en el camino. Algunos cambiaban de ruta, otros sufrían accidentes y varios simplemente desaparecían sin dejar rastro. Pero en un tramo particular de este camino, ocurría algo mucho más siniestro. La posada El Refugio, ubicada en un punto estratégico del trayecto, era como un oasis para los viajeros agotados. Era una construcción sólida de adobe y madera, siempre impregnada del aroma tentador de carne asada y el sonido reconfortante de cerdos bien alimentados en la parte trasera. Durante casi una década, esta posada mantuvo una reputación impecable, comidas abundantes, habitaciones limpias y anfitriones generosos que nunca negaban refugio a quien lo necesitaba. Nadie imaginaba que detrás de esta fachada de hospitalidad rural se ocultaba una de las operaciones criminales más macabras de la historia mexicana, una que no solo revelaría asesinatos en masa, sino una práctica que cambiaría para siempre cómo las personas veían la confianza entre extraños. Hoy exploraremos los eventos que llevaron al descubrimiento de los secretos de la posada El Refugio, una historia que cuestiona hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de bondad. La posada El Refugio estaba ubicada justo donde los viajeros comenzaban a sentir el cansancio de la primera etapa de su viaje. Juan Morales, un hombre robusto de unos 40 años, había construido el lugar con sus propias manos en 1879. Su esposa, María, una mujer de apariencia maternal y sonrisa cálida, se encargaba de la cocina con una dedicación que impresionaba a todos los huéspedes. La pareja rápidamente ganó prestigio en la región. Los comerciantes locales elogiaban la calidad de los chorizos que María producía, vendidos no solo en la posada, sino también a familias de los alrededores. El secreto, según ella, estaba en una mezcla especial de especias y un proceso de ahumado que duraba días. Los cerdos criados en la parte trasera se alimentaban con sobras y crecían excepcionalmente gordos y saludables, proporcionando la base para los productos que hicieron famosa a María. Durante las comidas, María tenía la costumbre peculiar de observar de cerca a los huéspedes mientras comían. Les hacía preguntas detalladas sobre el sabor de la carne, si estaba lo suficientemente tierna, si el sazón era de su agrado. Algunos viajeros notaban que parecía casi ansiosa por recibir aprobación, como si cada cumplido fuera una validación personal profunda. Cuando alguien elogiaba especialmente la carne, María sonreía de una manera que algunos luego describieron como extrañamente satisfecha. La arquitectura de la posada reflejaba la creciente prosperidad de la pareja. Lo que comenzó como una estructura sencilla, se amplió con nuevas habitaciones, un comedor más grande y mejores instalaciones. Juan había construido un sótano espacioso que, según decía, usaba para almacenar alimentos y vino, pero que siempre mantenía bajo llave, explicando que ahí guardaba sus secretos comerciales más valiosos. La construcción sólida de la posada amortiguaba los sonidos provenientes del sótano, una característica que Juan mencionaba con orgullo como prueba de la calidad de su trabajo. María desarrolló una rutina meticulosa para preparar las comidas, insistiendo siempre en elaborar personalmente los platillos principales para los huéspedes que consideraba especiales. Mantenía una despensa bien organizada, pero algunos visitantes notaban que ciertas áreas estaban bajo llave, con María explicando que ahí guardaba sus especias más raras y valiosas. La cocina estaba equipada con cuchillos y herramientas, de corte excepcionalmente afilados, más propios de una carnicería profesional que de una simple posada. Los viajeros que se alojaban en la posada comentaban frecuentemente sobre la generosidad de la pareja. Juan nunca cobraba precios excesivos, incluso cuando los huéspedes llegaban tarde en la noche o en condiciones precarias. María siempre preparaba comidas extra para quienes parecían hambrientos, y sus chorizos se ofrecían como cortesía a los viajeros que mostraban aprecio por la hospitalidad. La posada se convirtió en una parada obligada para quienes conocían la ruta. Sin embargo, algo llamaba la atención: la constante rotación de huéspedes. A diferencia de otras posadas, donde los viajeros regresaban con frecuencia y formaban lazos con los dueños, en el refugio rara vez se veía la misma cara dos veces.
Juan explicaba que su posada atraía principalmente a personas de paso, vendedores ambulantes, trabajadores temporales, huérfanos de la guerra en busca de nuevas oportunidades. Los vecinos más cercanos, que vivían a varios kilómetros, ocasionalmente, notaban movimientos nocturnos en la propiedad. Carretas llegaban al anochecer y a menudo partían muy temprano, incluso antes del amanecer. Juan justificaba estos horarios diciendo que muchos viajeros preferían aprovechar las horas más frescas para continuar sus viajes, especialmente en los meses de verano. Un detalle que pocos notaban, pero que más tarde sería significativo, era que Juan siempre insistía en ayudar personalmente a los huéspedes a descargar su equipaje. Decía que era una cortesía, pero los observadores atentos notaban que parecía evaluar cuidadosamente el peso y el contenido de las maletas, haciendo preguntas sutiles sobre lo que llevaban los viajeros. Algunos mencionaban que mostraba especial interés en quienes viajaban con objetos valiosos o mercancías de valor. La pareja había desarrollado un sistema de hospitalidad que parecía casi teatral en su perfección. María siempre recibía a los huéspedes con un delantal impecablemente limpio y una sonrisa cálida, mientras que Juan se presentaba como el anfitrión ideal, ofreciendo ayuda con el equipaje e información sobre el camino por delante. Algunos huéspedes comentaban que la hospitalidad era tan perfecta que parecía casi artificial, pero lo atribuían al excepcional profesionalismo de la pareja. La prosperidad de la posada era evidente. A pesar de estar en una zona relativamente aislada, la pareja mantenía un nivel de vida cómodo. Su ropa siempre estaba bien cuidada, la propiedad se mantenía en buen estado, y nunca parecían enfrentar dificultades financieras, incluso en periodos en que otras posadas de la región reportaban poca afluencia de huéspedes. María desarrolló una reputación especial por su habilidad culinaria. Sus comidas eran descritas como inolvidables por quienes las probaban. La carne servida tenía un sabor único, más dulce y tierna de lo habitual, que ella atribuía a la calidad superior de los animales criados en la propiedad y a los métodos especiales de preparación que había aprendido de su madre. Muchos pedían llevarse chorizos para el viaje, y María siempre cumplía estos pedidos con aparente satisfacción. En las noches frías, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, los vecinos distantes ocasionalmente escuchaban sonidos extraños provenientes de la propiedad, ruidos que parecían gritos o gemidos apagados. Cuando se les preguntaba, Juan y María explicaban que eran solo los animales alimentándose o peleando entre sí durante la noche. La explicación era aceptada, ya que se sabía que los animales de granja podían ser ruidosos, especialmente cuando se excitaban por la comida. Los documentos de la época muestran que la posada El Refugio estaba registrada oficialmente y pagaba sus impuestos puntualmente. Juan llevaba un libro de registros donde anotaba los nombres de los huéspedes, sus orígenes y destinos. Este libro, que más tarde sería crucial en la investigación, mostraba un flujo constante de personas, la mayoría identificadas solo por nombres o apodos, provenientes de varias ciudades y con destinos variados. La pareja era vista como miembros respetables de la comunidad rural dispersa. María participaba ocasionalmente en eventos sociales en pueblos cercanos, siempre llevando sus famosos chorizos como contribución. Juan era conocido por ayudar a viajeros con problemas en sus carretas, ofreciendo herramientas y conocimientos para pequeñas reparaciones. Durante los primeros años de operación, no se reportaron incidentes significativos en la posada. No había quejas de robos, comportamientos inapropiados o problemas con la calidad del servicio. Por el contrario, los pocos comentarios registrados en periódicos locales o cartas personales de la época siempre elogiaban la experiencia en la posada El Refugio. Era por todos los indicadores disponibles un establecimiento modelo. Lo único que podría considerarse inusual era la insistencia de la pareja en que los huéspedes probaran sus especialidades culinarias. María frecuentemente preparaba platillos, especiales no solicitados, especialmente para viajeros que parecían particularmente cansados o hambrientos. Juan tenía la costumbre de ofrecer bebidas alcohólicas como cortesía, especialmente un licor casero que decía ser una receta familiar, conocida por ayudar a los viajeros a relajarse tras largos trayectos. El primer indicio de que algo podría estar mal surgió en el invierno de 1886, cuando un comerciante de telas de la Ciudad de México
Buscó a las autoridades locales para reportar la desaparición de su socio. El hombre había partido hacia Guadalajara con una cantidad significativa de mercancías y dinero, con paradas programadas en varias posadas a lo largo de la ruta. Su última ubicación confirmada estaba cerca de la región donde se encontraba la posada El Refugio. Cuando se le preguntó, Juan confirmó que el comerciante había pasado una noche en su posada, pero aseguró que había partido a la mañana siguiente, aparentemente satisfecho con los servicios recibidos. Mostró la entrada, en el libro de huéspedes, donde solo se registraba J. Comerciante, Ciudad de México a Guadalajara. La investigación no avanzó, ya que las desapariciones de viajeros eran relativamente comunes en la época, atribuidas a robos, accidentes o cambios espontáneos de planes. Durante este periodo, María comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más peculiar respecto a la preparación de comidas. Desarrolló recetas especiales para huéspedes específicos, afirmando que podía identificar sus preferencias culinarias solo con observarlos. Algunos viajeros reportaron que hacía preguntas extrañas sobre sus hábitos alimenticios, si tenían familia esperándolos o si alguien sabría si no llegaban a su destino en el tiempo previsto. El comportamiento de María durante las comidas se volvió más intenso. Comenzó a tomar notas en un pequeño cuaderno sobre las reacciones de los huéspedes a la comida, registrando detalles sobre sus expresiones faciales y comentarios. Cuando se le preguntaba por estas notas, explicaba que estaba desarrollando un sistema científico para perfeccionar sus recetas, basándose en las opiniones de los clientes. Juan desarrolló la costumbre de mantener largas conversaciones con huéspedes, solitarios, especialmente aquellos que parecían no tener conexiones familiares cercanas. Mostraba un interés genuino en sus historias personales, preguntando sobre sus familias, destinos y planes futuros. Algunos viajeros comentaban que parecía memorizar detalles específicos de sus vidas, haciendo preguntas de seguimiento que demostraban una atención inusual a los detalles personales de extraños. En 1887 comenzó a surgir un patrón, aunque nadie lo percibía claramente aún. Familias en ciudades a lo largo de la ruta empezaron a reportar cartas no recibidas de parientes que habían partido en viajes de negocios o mudanzas. Estas cartas debían haber sido enviadas desde Guadalajara o ciudades intermedias, pero nunca llegaron a sus destinatarios. Al investigar, se descubrió que los remitentes nunca habían llegado a sus destinos finales. Un incidente particularmente inquietante ocurrió cuando una familia de inmigrantes españoles, que viajaba con 2 niños pequeños, fue vista por última vez en la región de la posada El Refugio. Habían parado en un pueblo previo donde compraron provisiones y mencionaron su intención de pasar la noche en la posada antes de continuar hacia Guadalajara, donde el padre había conseguido trabajo en una fábrica. La familia nunca llegó a su destino y sus pertenencias jamás fueron encontradas. En este tiempo, los vecinos comenzaron a notar que María tenía la costumbre de hacer entregas especiales de chorizos a familias de la región, siempre insistiendo en que probaran sus recetas más recientes. Parecía particularmente interesada en las reacciones de las personas al probar la carne, haciendo preguntas detalladas sobre el sabor y observando de cerca sus expresiones. En marzo de 1888, Luis Vargas, un joven aprendiz de herrero de solo 19 años, partió de un pueblo cercano a la Ciudad de México rumbo a Guadalajara, donde había asegurado un empleo en un taller metalúrgico. A diferencia de muchos viajeros solitarios de la época, Luis tenía una familia que se preocupaba por su bienestar y esperaba noticias regulares de su viaje. Había prometido enviar una carta tan pronto como llegara a su destino, confirmando su llegada y el inicio de su nuevo trabajo. La familia Vargas esperó pacientemente 2 semanas después de la fecha prevista de su llegada. Al no recibir noticias, Miguel Vargas, el hermano mayor de Luis y un hombre decidido con conexiones en la comunidad local, decidió investigar personalmente. Recorrió la ruta que Luis debió haber seguido, deteniéndose en cada posada y establecimiento para preguntar por su hermano. La investigación lo llevó a la posada El Refugio, donde Juan confirmó que el joven había pasado una noche en su establecimiento. Según el registro, Luis había llegado al anochecer, cenado, dormido y partido antes del amanecer. Juan mostró la entrada en el libro, L. Vargas, aprendiz de herrero, a Guadalajara. El registro parecía perfectamente normal, y la explicación de Juan era plausible, pero algo en el comportamiento de la pareja incomodó a Miguel. Durante la conversación, Miguel notó algo inquietante en el comportamiento de María. Cuando describió a su hermano en detalle, su estatura, color de cabello,
una cicatriz específica en la frente, María demostró un conocimiento sorprendentemente detallado sobre su apariencia, mucho más de lo que se esperaría de alguien que había interactuado brevemente con un huésped semanas antes. Incluso mencionó que Luis había elogiado especialmente la carne servida en la cena, un detalle que parecía extrañamente importante para ella. Miguel notó que María parecía nerviosa durante la conversación, jugueteando constantemente con su delantal y evitando el contacto visual directo. Hizo varios intentos por cambiar de tema, ofreciéndole comida y bebida, y mostrando una hospitalidad excesiva que contrastaba con su aparente ansiedad. Cuando Miguel mencionó que planeaba seguir buscando a Luis, María sugirió insistentemente que debía aceptar que algunos viajeros simplemente decidían desaparecer para empezar nuevas vidas. Juan, por su parte, mostró un interés inusual en los detalles de la investigación, preguntando a quién más había contactado Miguel, y si había compartido sus sospechas con las autoridades. Aunque ofreció ayuda con la búsqueda, parecía más interesado en controlar la investigación que en ayudar genuinamente. Aunque no podía probar nada específico, Miguel dejó la posada con la certeza de que algo estaba terriblemente mal. Decidió continuar la investigación, visitando Guadalajara y confirmando que su hermano nunca había llegado al taller donde debía trabajar. Esta confirmación transformó sus sospechas en una determinación firme de descubrir la verdad. Durante sus investigaciones en la región, Miguel comenzó a conectar información aparentemente no relacionada. Al hablar con otros posaderos, descubrió que varios habían notado una disminución en el número de viajeros habituales que solían recorrer la ruta. Comerciantes que antes pasaban por la región mensualmente habían dejado de aparecer sin explicación. Aún más inquietante, Miguel descubrió que al menos 5 familias en diferentes ciudades a lo largo de la ruta buscaban a parientes desaparecidos. Todos habían partido hacia Guadalajara en los últimos 2 años y nunca llegaron a su destino. Cuando Miguel trazó las fechas y rutas, se dio cuenta de que todas las desapariciones tenían un punto en común: la región donde se encontraba la posada El Refugio. Determinado a descubrir la verdad, Miguel buscó a las autoridades locales y presentó sus hallazgos sobre el patrón de desapariciones. Inicialmente, los oficiales mostraron reticencia, ya que Juan y María eran considerados ciudadanos respetables sin antecedentes de problemas. Sin embargo, la persistencia de Miguel y la presentación sistemática de pruebas sobre múltiples desapariciones en la misma región finalmente convencieron a las autoridades de tomar acción. La primera búsqueda oficial en la posada El Refugio se realizó discretamente. Los investigadores llegaron durante el día, presentándose como inspectores de salubridad interesados en verificar las condiciones de almacenamiento de alimentos. Juan y María recibieron a los visitantes con su hospitalidad habitual, ofreciendo recorridos por la propiedad y explicaciones detalladas sobre sus métodos de preparación de alimentos. Durante la inspección, los investigadores notaron varias anomalías sutiles. El área de cría en la parte trasera estaba excepcionalmente bien mantenida, pero el suelo a su alrededor estaba manchado de una manera que no parecía consistente con desechos animales. Los animales eran notablemente grandes y bien alimentados, pero su comportamiento era agitado y agresivo cuando alguien se acercaba. Uno de los investigadores hizo un descubrimiento inquietante al examinar más de cerca a los animales de granja. Algunos tenían pequeños trozos de tela y botones mezclados con tierra alrededor de la boca, además de objetos metálicos pequeños, como fragmentos de hebillas y joyería, esparcidos en el área donde se alimentaban. Cuando se les preguntó por esto, María explicó nerviosamente que los animales a veces encontraban objetos perdidos por los viajeros en la propiedad. Los investigadores notaron que María demostraba un conocimiento técnico inusual sobre el procesamiento de carne, usando terminología más propia de un carnicero profesional que de una cocinera de posada. Describía técnicas de corte y preparación que parecían excesivamente detalladas, especialmente al hablar de métodos para aprovechar cada parte de los animales sacrificados. Su pasión por el tema parecía ir más allá del interés culinario normal. En la inspección de la cocina, los investigadores descubrieron una colección de cuchillos y herramientas de corte excepcionalmente afilados y bien mantenidos. María explicó que la calidad de los instrumentos era esencial para su trabajo, pero la cantidad y variedad de herramientas parecían excesivas para las necesidades de una posada. Algunos instrumentos eran especializados para tipos de corte
que no serían necesarios para la preparación culinaria convencional. El momento decisivo llegó cuando uno de los investigadores, examinando el libro de registros con más cuidado, notó que muchas entradas parecían haber sido hechas por la misma persona, a pesar de que supuestamente representaban a diferentes huéspedes. Además, la tinta y la letra eran demasiado consistentes para representar registros hechos durante varios años por diferentes personas. Durante la inspección del sótano, los investigadores hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. Oculta, detrás de sacos de grano, encontraron un baúl con docenas de documentos personales, cartas no enviadas y objetos valiosos pequeños. Entre estos objetos estaban los documentos de identificación de Luis, incluyendo una carta que había escrito a su familia, pero nunca envió, describiendo su llegada a la posada y elogiando la hospitalidad de los anfitriones. Confrontados con estas discrepancias, Juan y María mantuvieron sus explicaciones, pero comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. María, en particular, se puso a la defensiva cuando se le preguntó sobre los métodos específicos para obtener carne para sus chorizos. Insistió en que toda la carne provenía de los animales criados en la propiedad, pero no pudo explicar satisfactoriamente cómo lograba producir cantidades tan grandes de chorizos, con solo los animales visibles en el área de cría. La investigación dio un giro decisivo cuando los oficiales decidieron examinar el área de cría más a fondo. Excavaciones superficiales en el suelo revelaron fragmentos de hueso que claramente no eran de origen animal común. Algunos fragmentos eran reconocibles como humanos, incluyendo partes de cráneos y huesos largos que habían sido parcialmente roídos. El descubrimiento de huesos humanos transformó la investigación de una búsqueda de personas desaparecidas en una investigación de múltiples homicidios. Juan y María fueron arrestados inmediatamente y se inició una búsqueda completa de la propiedad. Lo que los investigadores encontraron superó sus peores expectativas y reveló la magnitud completa de la operación macabra que había funcionado durante casi una década. En el sótano de la posada, los investigadores descubrieron una colección perturbadora de pertenencias personales, maletas, ropa, joyas, documentos de identidad, dinero y objetos personales que claramente pertenecían a docenas de personas diferentes. Entre los objetos encontrados había juguetes de niños, indicando que familias enteras habían sido víctimas de la operación. El análisis del equipo de procesamiento de carne reveló rastros de sangre humana y fragmentos de tejido que no eran consistentes con carne animal. La picadora de carne en particular contenía residuos que confirmaban que había sido utilizada para procesar carne humana. Los famosos chorizos de María, que habían sido vendidos y consumidos por cientos de personas en la región, contenían una mezcla de carne de cerdo y carne humana. Las interrogaciones de Juan y María Morales revelaron una operación criminal de una sofisticación y frialdad que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Inicialmente, ambos negaron cualquier participación en actividades criminales, afirmando que eran posaderos honestos que habían sido malinterpretados. Sin embargo, al enfrentarse a las pruebas físicas encontradas en la propiedad, sus historias comenzaron a desmoronarse. Juan fue el primero en ceder bajo presión. Durante el tercer día de interrogatorio, admitió haber matado a viajeros, pero inicialmente afirmó que eran solo casos aislados de defensa propia contra huéspedes que intentaron robar en la posada. Esta versión rápidamente resultó insostenible al enfrentarse a la cantidad de pruebas encontradas. Durante las interrogaciones, María reveló detalles perturbadores sobre cómo desarrolló su gusto por la carne humana. Describió con una frialdad impactante cómo descubrió que la carne humana tenía un sabor más refinado que la carne animal, especialmente cuando se preparaba con las especias adecuadas. Incluso mencionó que diferentes partes del cuerpo humano tenían sabores distintos y que había desarrollado preferencias específicas basadas en la edad y la condición física de las víctimas. María demostró un conocimiento inquietantemente detallado sobre la anatomía humana, describiendo cómo debían prepararse diferentes músculos y órganos para obtener los mejores resultados culinarios. Hablaba de sus víctimas como si fueran ingredientes en una receta, refiriéndose a ellos por características físicas que afectaban el sabor de la carne. Los investigadores notaron que María parecía genuinamente orgullosa de su experiencia culinaria,
mostrando una completa falta de comprensión sobre la naturaleza horrenda de sus acciones. Durante las interrogaciones, reveló que mantenía notas detalladas sobre cada víctima, incluyendo información sobre su dieta, edad, condición física y estado emocional al momento de la muerte. Creía que estos factores influían directamente en la calidad de la carne, y había desarrollado un sistema complejo para categorizar a sus víctimas según estas características. Juan reveló que había desarrollado técnicas específicas para identificar víctimas ideales, observando señales como la calidad de su ropa, la cantidad de equipaje que llevaban y, especialmente, su situación social. Prefería objetivos que viajaran solos, no tuvieran conexiones familiares cercanas o estuvieran en transición entre trabajos o ciudades. Esta selección cuidadosa aseguraba que las desapariciones no fueran investigadas de inmediato. La verdadera magnitud de la operación se reveló gradualmente. Juan y María habían desarrollado un sistema meticuloso para identificar, atraer y eliminar a viajeros que consideraban objetivos ideales. Priorizaban a personas que viajaban solas, llevaban objetos valiosos y cuya ausencia no sería notada de inmediato. Comerciantes solitarios, trabajadores migrantes, huérfanos de la guerra y nuevos inmigrantes eran objetivos preferidos. El método de operación era consistente y calculado. María preparaba cenas especiales para los huéspedes seleccionados, siempre incluyendo el licor casero de Juan. La bebida estaba adulterada con una mezcla de hierbas y sustancias que causaban somnolencia profunda y desorientación. Una vez que las víctimas estaban incapacitadas, Juan las llevaba al sótano, donde las mataba con golpes de martillo en la cabeza. Juan reveló detalles macabros sobre cómo perfeccionó sus métodos de asesinato a lo largo de los años. Describió cómo aprendió a calcular la dosis exacta de sustancias para incapacitar a las víctimas sin matarlas de inmediato, ya que María insistía en que la carne tenía mejor calidad cuando el animal, como ella se refería a las víctimas, moría de una manera específica. También desarrolló técnicas para minimizar el sangrado, facilitando el procesamiento posterior de los cuerpos. Uno de los aspectos más calculados de la operación era cómo manejaban las pruebas. Juan admitió que frecuentemente llevaba las pertenencias de las víctimas a lugares a varios kilómetros de la posada, esparciéndolas a lo largo del camino para crear la impresión de que los viajeros habían tenido problemas en otro lugar. Incluso dañaba carretas y las abandonaba a varios kilómetros, ofreciendo luego ayuda para retirar los vehículos, reforzando su imagen de buen samaritano. María reveló que había desarrollado un sistema elaborado para procesar y almacenar carne humana. Mantenía áreas de procesamiento separadas para diferentes tipos de carne y había perfeccionado técnicas de conservación que permitían almacenar grandes cantidades durante largos periodos. Describió con orgullo técnico cómo lograba mezclar carne humana con carne de cerdo de manera que el sabor resultante no solo fuera apetecible, sino superior a los productos convencionales. Los cuerpos eran procesados sistemáticamente. Las partes menos utilizables se daban de comer a los animales de granja, que habían sido condicionados para devorar carne y huesos humanos. La carne más tierna se separaba, molía y mezclaba con carne de cerdo para producir los chorizos que María vendía a la comunidad local. La pareja había perfeccionado técnicas de sazonado y ahumado que ocultaban cualquier sabor distintivo de la carne humana. María reveló que mantenía un diario culinario donde anotaba detalles sobre cada víctima y cómo se había procesado su carne. Registraba edad, condición física e incluso el estado emocional de las víctimas al momento de la muerte, creyendo que estos factores afectaban el sabor final de la carne. El diario contenía recetas específicas para diferentes tipos de carne humana, con variaciones de sazonado basadas en las características de cada víctima. Durante las interrogaciones, María reveló detalles perturbadores sobre su motivación. Afirmó haber desarrollado un gusto por la carne humana durante la infancia, cuando su madre, en tiempos de extrema pobreza, había alimentado a la familia con carne de origen dudoso. Describió la carne humana como más dulce y tierna que la carne animal, y expresó orgullo por la calidad de sus chorizos, incluso sabiendo su origen macabro. Juan, por su parte, admitió que la operación había comenzado casi por accidente. El primer asesinato ocurrió cuando un huésped descubrió dinero escondido en la posada e intentó robarlo. Juan lo mató en defensa propia, pero cuando María sugirió alimentar a los animales con el cuerpo para evitar problemas legales, descubrieron que los animales devoraban las pruebas eficientemente. Desde ahí, la operación evolucionó en un negocio rentable.
Los investigadores descubrieron que la pareja había desarrollado un sistema elaborado para deshacerse de las pruebas. Además de alimentar partes de los cuerpos a los animales, quemaban huesos y otros restos en un horno especial construido en la parte trasera de la propiedad. Las cenizas luego se mezclaban con estiércol animal y se usaban como fertilizante en los campos alrededor de la posada, literalmente haciendo que sus víctimas se convirtieran en parte del suelo local. Durante las interrogaciones, se reveló que la pareja había desarrollado señales y códigos entre ellos para identificar víctimas potenciales. María usaba diferentes tipos de delantales para indicar a Juan qué huéspedes consideraba objetivos adecuados, mientras que Juan tenía gestos específicos para señalar cuando había identificado una víctima ideal. Esta comunicación silenciosa les permitía coordinar sus crímenes sin levantar sospechas de otros huéspedes. Juan admitió haber desarrollado un placer sádico en el proceso de seleccionar y eliminar víctimas. Describió cómo disfrutaba observar a los huéspedes desprevenidos durante sus últimas comidas, sabiendo que en unas horas estarían muertos. Incluso mencionó que a veces prolongaba las conversaciones con las víctimas, haciéndolas hablar sobre sus esperanzas y planes futuros, encontrando una satisfacción perversa en saber que esos sueños nunca se realizarían. El análisis de los registros de la posada, combinado con reportes de personas desaparecidas en la región, permitió a los investigadores estimar que al menos 25 personas habían sido asesinadas en la posada El Refugio entre 1880 y 1888. El número real probablemente era mayor, ya que muchos viajeros de la época no tenían familias que reportaran sus desapariciones. Entre las víctimas identificadas había comerciantes, artesanos, trabajadores agrícolas y al menos una familia completa, incluyendo niños pequeños. Las pertenencias encontradas en el sótano permitieron identificar a algunas víctimas específicas, incluido el joven Luis Vargas, cuyos documentos personales se encontraron entre los objetos confiscados. El descubrimiento más perturbador fue la revelación de que los chorizos producidos por María habían sido vendidos y consumidos por cientos de personas en la región durante años. Familias respetables, incluyendo autoridades locales y clérigos, habían consumido carne humana procesada por la operación de los Morales sin saberlo. La noticia causó pánico generalizado y náuseas en la comunidad. Durante el juicio, María demostró una completa falta de remordimiento por sus acciones. Incluso expresó frustración por no poder seguir preparando sus recetas especiales y hizo comentarios sobre cómo la gente de la región había perdido la oportunidad de experimentar una cocina verdaderamente única. Su actitud desafiante y aparente orgullo por sus crímenes conmocionaron incluso a los observadores más experimentados del sistema judicial. Los investigadores también descubrieron que la pareja había guardado trofeos de algunas víctimas. María conservaba joyas y objetos personales que consideraba particularmente hermosos o valiosos. Juan había guardado documentos de identidad y cartas personales, aparentemente como recuerdos de sus víctimas. Estos objetos proporcionaron evidencia adicional sobre la identidad de las personas asesinadas. Durante el juicio, la defensa intentó alegar locura, argumentando que María sufría de una condición mental que la compelía a consumir carne humana, y que Juan había sido influenciado por su esposa. Los psiquiatras de la época examinaron a ambos acusados, pero concluyeron que, a pesar de sus prácticas macabras, eran mentalmente competentes y plenamente conscientes de la naturaleza criminal de sus acciones. La fiscalía presentó pruebas de que la operación estaba cuidadosamente planeada y ejecutada, demostrando premeditación y conciencia criminal. El hecho de que la pareja hubiera mantenido registros falsos, ocultado pruebas y continuado operando durante casi una década, mostraba que entendían perfectamente que estaban cometiendo crímenes graves. Los testigos fueron llamados a declarar sobre la calidad de los chorizos de María y sobre las interacciones con la pareja a lo largo de los años. Muchas personas reportaron haber elogiado la comida y haber comprado productos de la posada, lo que generó un sentimiento colectivo de horror y culpa en la comunidad. La revelación de que habían participado involuntariamente en canibalismo causó un trauma psicológico duradero en muchos residentes locales. El juicio también reveló
que algunos vecinos habían notado señales sospechosas a lo largo de los años, pero habían elegido ignorarlas o racionalizar las anomalías. Olores extraños, el comportamiento de los animales, la ausencia de huéspedes regulares y el inexplicable éxito financiero de la posada eran señales que, en retrospectiva, apuntaban claramente a actividades criminales. El juicio de Juan y María Morales se convirtió en uno de los casos criminales más notorios de la región. Periodistas de ciudades cercanas viajaron para seguir los procedimientos, y la naturaleza macabra de los crímenes generó intensas discusiones en tabernas, iglesias y hogares a lo largo de México. La revelación de que carne humana había sido vendida y consumida por miembros inocentes de la comunidad creó un horror colectivo que perduró por generaciones. El veredicto fue unánime y rápido. Juan y María Morales fueron declarados culpables de múltiples asesinatos en primer grado. Se les aplicó la pena de muerte a ambos, reflejando la gravedad excepcional de sus crímenes y el horror que causaron en la comunidad. El juez, al pronunciar la sentencia, describió los crímenes como una afrenta a la humanidad y la civilización. Sin embargo, Juan Morales nunca enfrentó la ejecución oficial. En noviembre de 1890, pocas semanas después del juicio, fue atacado y brutalmente golpeado por otros prisioneros que descubrieron la naturaleza de sus crímenes. La muerte fue prolongada y violenta, reflejando el horror que incluso los criminales endurecidos sentían por las acciones de los Morales. Las autoridades hicieron poco esfuerzo por investigar el asesinato, considerándolo una forma de justicia poética. María Morales fue ejecutada por ahorcamiento en diciembre de 1890, convirtiéndose en una de las pocas mujeres ejecutadas en México durante el siglo XIX. Hasta sus últimos momentos mantuvo una actitud desafiante, afirmando que sus acciones estaban justificadas por necesidades que otros no podían entender. Sus últimas palabras, según reportes de la época, fueron una receta de sazonado para chorizos, pronunciada como una forma final de desafío a las autoridades. La posada, el refugio, fue demolida inmediatamente después del juicio. La comunidad local organizó la destrucción del edificio, quemándolo completamente y esparciendo las cenizas. El terreno quedó vacío durante décadas, sin compradores dispuestos a construir en el lugar donde ocurrieron tantos horrores. Más tarde, el área fue cubierta con cal y tierra nueva en un intento de purificar el suelo contaminado. Todos los animales de la propiedad fueron sacrificados y quemados, ya que nadie se atrevió a consumir animales que habían sido alimentados con carne humana. Las familias de las víctimas identificadas enfrentaron el trauma adicional de saber que sus seres queridos no solo habían sido asesinados, sino también consumidos. Muchas familias se mudaron de la región, incapaces de seguir viviendo en un área asociada con tales horrores. Miguel Vargas, quien había iniciado la investigación, desarrolló problemas mentales duraderos y nunca se recuperó completamente del trauma de descubrir el destino de su hermano. La industria de las posadas en la región sufrió un impacto devastador. Los viajeros se volvieron extremadamente cautelosos sobre dónde se detenían a pasar la noche, y muchas posadas legítimas enfrentaron sospechas y pérdida de negocio. Se implementaron nuevas regulaciones que requerían registros de huéspedes más detallados e inspecciones regulares de los establecimientos de hospedaje. El caso de la posada El Refugio influyó en cambios en la legislación penal de México, particularmente en lo que respecta a crímenes con múltiples víctimas y prácticas de canibalismo. Se establecieron nuevos procedimientos para investigaciones de personas desaparecidas y se mejoraron los sistemas de comunicación entre diferentes jurisdicciones para identificar patrones de desapariciones más rápidamente. El impacto psicológico en la comunidad local fue profundo. Muchas personas desarrollaron fobias relacionadas con la comida, especialmente con la carne procesada, que persistieron por generaciones. Algunas familias dejaron de consumir chorizos o productos de carne molida por completo, y la industria local de procesamiento de carne sufrió un declive significativo. Años después, investigaciones adicionales revelaron que la operación de los Morales había sido aún más extensa de lo inicialmente descubierto. Excavaciones más profundas en la propiedad revelaron restos humanos adicionales, elevando el número estimado de víctimas a aproximadamente 30 personas. El descubrimiento de objetos personales enterrados en diferentes áreas de la propiedad sugirió que la pareja había operado durante un periodo aún más largo de lo pensado inicialmente. Décadas después de los eventos, la historia de la posada El Refugio continuó atormentando la región.
Generaciones de niños locales crecieron escuchando advertencias sobre los peligros de confiar en extraños, usando la historia de los Morales como un ejemplo extremo de cómo el mal puede esconderse detrás de una fachada de bondad. La historia se convirtió en parte del folclore local, transmitida de generación en generación como un cuento de advertencia. El caso también tuvo un impacto en las prácticas de seguridad para viajeros en todo el país. Las asociaciones de comerciantes desarrollaron sistemas de comunicación para rastrear los movimientos de sus miembros durante los viajes, y las guías de viaje comenzaron a incluir advertencias sobre señales de peligro en los establecimientos de hospedaje. La historia de la Posada El Refugio permanece como un caso perturbador en la historia criminal de México, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por cómo el mal logró disfrazarse de bondad durante casi una década. Juan y María Morales construyeron una reputación de hospitalidad y generosidad, mientras asesinaban y canibalizaban sistemáticamente a al menos 25 personas inocentes. Lo que hace este caso particularmente inquietante es cómo la comunidad participó, sin saberlo, en los crímenes. Cientos de personas consumieron carne humana procesada por María, elogiaron su calidad e incluso la recomendaron a otros. La violación de la confianza básica entre seres humanos, la expectativa de que la comida ofrecida con hospitalidad es segura, creó un trauma colectivo que perduró por generaciones. La investigación que llevó al descubrimiento de los crímenes comenzó con la persistencia de una sola persona, que se negó a aceptar explicaciones convenientes para la desaparición de su hermano. Sin la determinación de Miguel Vargas, es posible que la operación de los Morales hubiera continuado por muchos años más, cobrando docenas de vidas adicionales. El caso también ilustra cómo las señales de peligro pueden ser ignoradas o racionalizadas cuando son presentadas por personas que parecen respetables y confiables. Los vecinos notaron anomalías a lo largo de los años, pero optaron por no investigar más a fondo, demostrando cómo nuestra tendencia a confiar en las apariencias puede convertirnos en cómplices involuntarios de horrores inimaginables. La historia de la Posada El Refugio nos obliga a cuestionar nuestra propia capacidad para reconocer el mal cuando se presenta disfrazado de bondad. En un mundo donde seguimos dependiendo de la amabilidad de los extraños, especialmente durante los viajes, la lección sigue siendo relevante. La verdadera seguridad proviene no solo de la vigilancia, sino de construir sistemas y comunidades que dificulten que los depredadores operen en las sombras de la sociedad.